es un rotomartillo. También se hizo con el propósito de cumplir y poder hacer agujeros para que sea el trabajo más fácil a todos los que trabajan en construcción. No es lo mismo barrenar con un rotomartillo que poder romper con un cincel y con un martillo, es mucho más complicado, ¿verdad? Pero este rotomartillo fue hecho con ese propósito, poder facilitar el trabajo de la mano de obra a todos los constructores, pero como definitivamente ya está cumpliendo su última función, está siendo desechado. Y esta es la palabra, propósitos, propósitos de Dios en mí. Y uno de los propósitos que nosotros creemos como seres humanos es que nosotros creemos que el propósito debe de ser el que yo pienso. ¿O no es así o me equivoco? Muchos creemos que por el camino que vamos es el mejor propósito. ¿O me equivoco? ¿Me estoy equivocando o no? Dice, en la vida cuando nosotros nacemos, crecemos y nos desarrollamos constantemente, estamos en la búsqueda de algo llamado propósito. Conforme vamos creciendo, y hoy en la mañana yo le preguntaba a mi hija Antonella, tiene 10 años mi niña, y yo le decía, mi amor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué creen que me respondió? Ya está cumpliendo su propósito. Oramos por ese micrófono. Pero yo creo que todos tenemos un propósito. Y mi niña decía, papi, el propósito mío es estudiar, trabajar y cumplir mis metas. Y cumplir mis metas. Y yo le decía, está bien, pero yo ya sé cuál es el propósito. Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es tu propósito? Me vas a responder lo mismo. Porque todos creemos que este es el propósito correcto. ¿Y saben por qué? Porque desde pequeños se nos ha instruido que ese es el propósito que uno debe de hacer. Estudiar, trabajar y cumplir tus metas. ¿Me equivoco o no? Pues por muchos años yo he vivido con esa mentalidad. ¿Y saben por qué? Porque nos bombardean, constantemente nos están bombardeando, haciéndonos pensar que ese es el propósito correcto. Y todos crecemos con esa mentalidad. Todos creemos que estudiar, me tengo que ponerme las pilas. Y es cierto, es muy importante estudiar, ¿verdad? Es importante también trabajar. Y también es súper importante cumplir las metas. Pero no ese es el propósito correcto. Y miren por qué, pues. Todo ser humano quiere saber el propósito de su existencia. Todos como seres humanos tenemos sueños, tenemos metas. Creemos que ese es el propósito correcto de haber nacido. Todos los que estamos acá creemos que ese es el mejor propósito. Pero no ese es el propósito. Vean lo que dice acá, dice, y es que en la palabra propósito es algo tan valioso en la vida de una persona. Cuando yo me pongo a platicar con una persona y le pregunto, ¿cuáles son tus metas? A ver, dime cuáles son tus metas. Y empezamos a tenerle confianza a esa persona, y esa persona nos empieza a decir, mira, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, yo quiero tener una empresa, yo quiero trabajar y ser el mejor trabajador. Y empieza a abrir tu corazón, y empieza a abrir y empieza a decir, mira, yo necesito tener mi casa, yo necesito tener una pareja, yo necesito tener una novia. Para todos los jóvenes que hoy no tienen novia, creo que muchos de ellos ese es su propósito, tener novia. O incluso, ya que estamos prácticamente terminando este año, muchos decimos, ¿logré mi propósito o todavía no lo he logrado? Yo no sé si ustedes han logrado sus propósitos. ¿Quién ha logrado sus propósitos? Y ustedes digan, wow, logré este año, fue el mejor año de mi vida. Y yo cuando comenzaba a estar estudiando esta palabra, yo le decía a Dios,
Hoy no voy a recibir aguinaldo. 18 años sin recibir un aguinaldo, ¿verdad? Porque trabajamos tenemos una pequeña empresa y nunca había recibido un aguinaldo. Los que trabajamos acá y tienen un negocio me van a entender. Pero ¿saben cuál es mi mejor aguinaldo que estoy recibiendo hoy? Estar acá. ¿No saben? Para mí lo que significa estar aquí significa mucho. Cuando yo estaba postrado ahí de rodillas hablándole al Padre, le decía: Padre, quiero que la iglesia esté llena. Y mi esposa me dice: ¿no estás nervioso, no? Y es que cuando se da una palabra que viene de parte de Dios, no hay nervios, no hay miedo, no hay nada que pueda venir y quitar el propósito de Dios para tu vida. Miren que lo que dice, qué bonito dice: no conocer nuestro propósito es como arar en el mar. ¿Quién le gustaría arar en el mar? No podemos. Definitivamente, si queremos hacer algo para poder sembrar, no vamos a poder por la arena. No se va a poder. Y muchas veces creemos nosotros que así es nuestro propósito. Y ese es el propósito que cada uno estamos llevando. Y se van a dar cuenta del por qué. Tal vez muchos de los que estamos acá, como decía el pastor, prácticamente ellos son mis líderes, igual también José, ellos fueron mis líderes con María José. El pastor Walter con la pastora Sonia fueron mis líderes desde que estábamos en casa de Dios, ¿se recuerda? Y que me quedaba dormido en el sillón. Y ese es el llamado de ellos, el que tienen, el llamado pastoral. Y recuerdo muy bien que cuando yo comenzaba a servir, yo creía que estaba haciendo el mejor servicio de mi vida. Yo creía que estábamos haciendo lo mejor, porque siempre me gustó innovar, hacer diferentes actividades en los jóvenes, y hacíamos una y mil cosas para poder atraer a muchos jóvenes. Incluso una vez tenemos, creo que unas fotos ahí que se estaban metiendo unos jeeps a la iglesia, queríamos meter pues para llamar la atención de la juventud. Pero según yo, ese era mi propósito. Según yo estaba haciendo lo mejor para cumplir el propósito de mi vida. ¿Y cómo fue? Que me empecé a dar cuenta que no estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo fue? ¿Cómo puedes decirte tú, si yo estoy sirviendo, si yo vengo a la iglesia, si yo paso en la iglesia toda la semana y tengo mi trabajo y todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para agradar a Dios? Pues eso mismo hacíamos nosotros con mi esposa. Andábamos con nuestros bebés pequeñitos en los servicios. A veces nos tocaba que llegar cuando teníamos reuniones de discipulado, a las 5 de la mañana nos citaban en carreteras a un lugar súper lejos, y ahí estábamos nosotros. Pero también me enfoqué mucho en mi ministerio, pero también me enfoqué mucho en mi trabajo, porque me gustaba que mi trabajo fuera lo más excelente posible. Y yo decía: este es mi trabajo, estoy feliz, quiero que los clientes queden convencidos de que cuando yo llegue a verles las bombas, yo voy a solucionar el problema. Y la gente, quedábamos muy bien con la gente, pero hacía con excelencia mi ministerio, mi trabajo en el ministerio, y hacía con excelencia mi trabajo secular. Pero había algo, y ahorita vas a ir viendo, había algo que no tenía. Y ahorita vamos a ir viendo. Dice: lamentablemente, un gran porcentaje de hombres y mujeres mueren sin darse cuenta de su propósito. ¿Ustedes se han dado cuenta que en las noticias salen muchas personas que se suicidan? ¿O no se han dado cuenta? ¿O solo yo veo las noticias? Pero yo me he dado cuenta que muchas personas hoy en día se están suicidando. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes? Porque no tienen un propósito. Porque creemos que el paso donde estamos es el paso del propósito perfecto. Y no es así. Muchos de los jóvenes creen que están en el lugar correcto porque piensan que les está yendo bien, porque piensan que tienen el mejor trabajo, porque piensan que están con las mejores personas, con las mejores amistades, con lo mejor. Y déjenme decirles con el dolor de mi corazón que no ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Según nosotros, en nuestra mentalidad, creemos que ese es el propósito correcto, según nosotros, ¿o no?
¿Mm? ¿Crees tú que estás llevando tu propósito correcto? ¿Creen ustedes que están llevando el propósito correcto? Y es que es muy difícil, te voy a decir algo, es muy difícil detectar porque es muy pequeña la línea entre mi propósito y lo que yo estoy haciendo. Es muy pequeño para poderse dar cuenta. Es algo muy pequeño que muchos de los que estamos acá y los que están en muchos lugares no han descubierto el propósito correcto. Y te voy a contar una parte. Hace 2 años precisamente nos salió una oportunidad de irme a trabajar a Petén. Y cuando me salió esa oportunidad yo tenía miedo, porque les soy sincero, tenía mucho miedo. ¿A quién le ha dado miedo acá muchas veces tomar decisiones como esas? A mí me daba miedo. Yo le decía: mi amor, ¿será que me voy? Dale, hombre, démosle. Bueno, tomé la oportunidad y tomé el proyecto con miedo. Y una persona acá, no creo que esté acá, Carlos, llegó esa vez y me dio una palabra y me encantó y me hizo reflexionar mucho que no estaba solo. Y esa palabra me ayudó y me sigue ayudando al saber que no estoy solo. Pero el testimonio es este. Cuando ustedes saben que para ir a Petén son 9-10 horas que uno se hace para la carretera, ¿verdad? Los que conocen, es un camino, yo creo que es el más lejos que hay. Son 9-10 horas. Y cuando hay tráfico te haces hasta 15 horas. Es exageradamente lejos ese lugar. Y cuando salía yo a las 2 de la mañana, cuando me iba acompañado, pues me iba feliz porque íbamos a platicar y todo, ¿verdad? Pero cuando yo me iba solito, te puedes imaginar salir a las 2 de la mañana y es la hora más fuerte del sueño. Yo iba así, mira, agarrándome acá, para que los ojos no se me cayeran. Como a las 5 de la mañana, mis ojos ya no daban más. Los que han manejado acá, los que han manejado mucho tiempo, muchas horas, me van a saber entender. Pero yo me agarraba acá, ya no hallaba, iba solito, no hallaba con quién hablar. Yo me ponía a hablar con Dios, pero después me terminaban las palabras que le tenía que hablar con Dios. Me ponía a cantar. Yo creo que hasta músico me volví, me van a contratar acá. Pero me ponía a cantar y me salían unas canciones tan bonitas. Yo decía: puches, tal vez ese es mi llamado, decía yo, ¿verdad? Y de todo me pasaba en ese momento que yo iba solo en la madrugada. Y me ponía a orar con Dios y yo le decía: Dios, guárdame, porque veía 1 y 1000 accidentes en la carretera. En una ocasión me encontré como con 12 accidentes, estaba lloviendo y me encontré con 12 accidentes, cabezales metidos, camiones, buses, carros, vuelta. Y en varias ocasiones hay un lugar que se llama San Luis que es muy grasoso ahí, porque como que mucho cabezal se queda tirado. Y cuando llueve el aceite se lava y el carro se me derrapó y quedé viendo del otro lado. Y me asusté tanto, hermano. No sé quién se ha llevado sustos como esos, pero me asusté tanto y yo decía: ¿qué estoy haciendo aquí? Si tengo mi trabajo en la capital, ¿qué estoy haciendo yo acá? Y le preguntaba a Dios todos los días en esos 2 años: Dios, ¿será que este es mi propósito? ¿Quién le ha preguntado eso a Dios? ¿Será que ese es el propósito que estoy haciendo? Después de estar sirviendo en mi casa, en mi iglesia, dejando fuera a mi familia por meses. ¿Será que ese es mi propósito? Y es que estábamos ganando muy bien. Y cualquiera nos podemos enamorar y nos podemos ilusionar de ver que nos está yendo bien. Pero había algo, hay algo y hay algo. Y yo lo seguía diciendo y mi esposa es testiga: mi amor, yo creo que este no es mi propósito. Dale, hombre, me decía. A mi mamá era la única, creo, que me decía: mi hijo, ya no te vayas. Ya no te vayas, mi hijo, aquí está tu oportunidad. Y yo, de ver que pues estaba bonito el trabajo, yo creo que no cualquiera va a dejar ir esa oportunidad, porque nosotros creemos que viene de parte de Dios. Y sí, hay cosas que vienen de parte de Dios, pero en medio de esos 2 años Él me pudo enseñar que de repente no era el propósito de Dios para mi vida.
Por eso me imagino yo, y pensando y pidiéndole a Dios, que en ese momentito yo tenía que descubrir si de verdad era mi propósito, yo quería seguir. Y las oportunidades allá están, allá nos están llamando para más oportunidades. Y créame, la estoy pensando. Estoy pensando mucho decir, sigo ese propósito, me voy para allá con mi familia, avanzo y comienzo allá otro ministerio, decía yo en mi mente, ¿verdad? Pero le estoy pidiendo a Dios para que Él pueda hablarme y que me diga si este es el propósito. Pero uno de los propósitos que yo sí estoy convencido es que Dios quiere que esté acá. Y me lo dice una y mil maneras. Muchas formas me está diciendo, acá es tu propósito. Las oportunidades yo te las voy a dar aquí como te las puedo dar en otro lado, pero aquí es tu lugar. Y muchos, créanme, creemos que porque nos está yendo bien, ahí, ese es mi propósito. Y seguimos creyendo que ahí está el propósito. Servimos, venimos a la iglesia, a mí me llena mucho mi corazón. Bueno, a veces traemos a Antonella a las reuniones, a las prácticas, y veo a las niñas danzar. Yo digo, ellas pueden estar en otro lugar, y ahí están. Cuando miro a los de la alabanza irse a las 11:30 o están a las 5 aquí practicando, ese es el llamado de Dios. Pero ojo mis hermanos, porque ese servicio yo un día lo hice. Entregábamos todo por el servicio a Dios, pero algo sucedió y vas a darte cuenta el qué sucedió. El propósito que tú crees, ya te lo expliqué, esas son con las palabras que nosotros creemos, pero ahorita vamos a la palabra de Dios. Y dice Mateo 22, 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todos estos dos mandamientos depende toda la ley. Si te das cuenta es sencillo, amarás a tu Dios, ¿cómo? Digámoslo todos como iglesia, ¿cómo? Con todo nuestro ser. Y también dice, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Pero yo creo que aquí se determina cualquier duda que nosotros como humanos podamos tener. Ese es el propósito de Dios, amarlo a Él. Y amarlo a Él no es solo decir yo amo a Dios y ahí se terminó. Amarlo a Él significa y te lleva a un lugar diferente y te trastorna totalmente la mente, que hay personas que cuando aman a Dios dejan sus trabajos, hay personas que cuando aman a Dios se despojan de lo que tienen, hay personas que dejan lo que más les gustaba por seguir los pasos de Dios. Ese es el amor a Dios. Y leamos Jeremías 1:5 y ahí vas a darte cuenta cuál es el verdadero propósito por la cual nosotros estamos acá. Jeremías 1:5 dice, antes que te formaras en el vientre, te conocí, antes que nacieses, te santifiqué, te di profeta a las naciones. O sea que si nosotros todavía tenemos dudas que nuestro propósito es el que nosotros decidimos ser, el propósito tuyo estaba ya escrito en el cielo. Ese es el propósito de nosotros. No hay un propósito escrito aquí, hay un propósito escrito en el cielo. Dios no se preparó aquí, Dios se preparó en el cielo para ti. Si tienes una duda, si tienes algún todavía decir, ¿será que yo tengo propósito? No, mis hermanos amados, todos tenemos propósitos y aquí lo podemos ver. Tu propósito fue escrito en el cielo, no fue aquí. Y muchos creemos que porque nos está yendo bien, ese es el mejor propósito, pero no ese es el propósito.
ese propósito te esconde muchas cosas. Muchas cosas te va a esconder, que muchas veces nosotros, porque sentimos que llegamos al top, porque sentimos que todo lo tenemos, porque sentimos que es lo mejor que me ha pasado, piensas tú y dices, eso viene de parte de Dios. Es como cuando alguien te da una tarjeta de crédito y tú dices, ya llegó la bendición, papito hermoso. Esa no es una bendición. El propósito de Dios es una pequeña cosa que no se va a derramar en ti hasta que tú y yo nos demos cuenta. Y vas a ver el por qué aprende uno al verdadero propósito. Dice, al contrario de lo que mucha gente piensa, la vida comienza en el cielo y no en la tierra. El propósito le da significado a nuestras vidas, porque una vez lo seguimos, comenzamos a marcar la diferencia en este mundo. Una vez tú encuentres el propósito de Dios, qué cosas grandes pasan. ¿Cómo va a dejar el pastor su trabajo? Pues, ¿cómo vas a irte tú y dejar tu casa, dejar tu familia? Pero es que el propósito de él no estaba acá. Lo que le pasó a Abraham: vete, deja tu parentela y vete, y ahí te voy a usar. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Yo no sé si tu propósito puede hacer que tu cambio esté en la cárcel. Yo no sé si tu propósito puede hacer que en un accidente encuentres el propósito de Dios. Yo no sé si perdiendo un hijo, perdiendo un familiar, vas a encontrar el verdadero propósito de Dios en tu vida. Pero es que el propósito de Dios, se los repito, hermanos, es algo tan pequeño que nadie va a entender. Y yéndome yo en esos viajes solitos, un día le pregunto a Dios, Dios, ¿qué tenían esos discípulos? O sea, ¿qué había en ellos que se despojaban? ¿Alguno de nosotros estaremos dispuestos a dar la vida por alguien más? Me llama mucho la atención se lo voy a leer, dice: Sadrach, Mesach, se me olvida ese nombre, y Abed-nego. ¿Quién se le ocurre meterse a un lago de fuego? Y estando él convencido que ahí estaba Dios con ellos. ¿Quién hace eso? Pásenme un encendedor y les voy a quemar las manos. Vamos a ver si vamos a aguantar. ¿Me las voy a quemar yo? Pues no vamos a aguantar. Pero es que estos hombres sabían que ahí estaba Dios con ellos. Y muchas veces nosotros no sabemos que Dios está con nosotros. Servimos por años. Yo servía por años, sea lo mejor para servir a Dios, pero no había conocido el verdadero propósito de Dios en mi vida. Y es que algo tan pequeño te viene a cambiar totalmente toda tu vida. Pedro, ¿cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Juan? ¿Cómo estaba Daniel metido en un ¿qué era? Un pozo con los leones, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se va a meter? Si un pídol nos sale, pues ya salimos huyendo, ¿verdad? Ahora con los leones, pues es que él no era una persona normal. Y es que por eso a nosotros nos dicen locos, porque es que así deberíamos de estar por Cristo Jesús. Locos deberíamos de estar por Jesús, porque ¿quién que haya perdido algo todavía sigue de rodillas ante Dios? Hace 5 años y como 5 años más o menos y medio, estábamos acá nosotros presentando a nuestra bebé. El pastor oró, la pastora oró, ahí tenemos fotos, me salió hace poco. Eso fue en diciembre, 16 de diciembre. Aquí estábamos con nuestra princesa. El 5 de marzo se nos enfermó. Y yo estaba tan feliz con mi esposa porque no se nos había enfermado. Muy felices. No se nos había enfermado, estaba muy bonita.
una semana antes la habíamos llevado al doctor, al pediatra, y el pediatra dice: quítenle esa ropa, hombre, mucha ropa le andan ustedes. No sé a quién les ha dicho eso, sus pediatras, pero a nosotros nos decía el pediatra: no la abriguen mucho, si la bebé está bien, no se asusten, todo está bien, váyanse a su casita. Un día miércoles, una semana después, se nos enferma, la llevamos de emergencia al sanatorio, se hizo lo que se tenía que hacer y fallece. ¿Qué le dices tú a tu corazón en ese momento? ¿Cuáles son los propósitos, pues? O sea, que ese es el propósito de Dios. ¿Quién se le ocurre? Si mi bebé no le estorbaba a nadie. Solo me quedan en mi corazón y estos zapatitos. Y muchos me han visto. Creo que la semana pasada me vio Jorgito. No estés triste, me dice. Es que en el corazón se refleja cuando una persona está muy triste. Tengo muchas cositas guardadas y aquí está en mi corazón. ¿Crees tú que ese es un propósito? Te pregunto, yo he servido por muchos años. Trabajé por muchos años y sigo trabajando, pues. Pero ¿crees tú que ese es el propósito? Ese es el mejor propósito. Y veamos Mateo 16, 21 al 24. Y aquí se nos van a aclarar muchas cosas, muchas dudas que nosotros tenemos. Dice: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén a padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar el tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, vista Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es que, hermanos, pero no quería que le pasara nada a Jesús. Y es que yo vengo y te digo: mira, amigo, no sufras por esto. Es que yo lo quiero resguardar a que no le pase nada. Pero ¿quién quita que ese es el propósito? ¿Quién sabe que ese es el propósito? El propósito de Dios, de Jesús, era ese. Y nadie se lo podía quitar. El propósito que mi bebé partiera al cielo era ese. Y ni yo, ni nadie, ni el mejor médico le iba a poder salvar, porque era ese el propósito de Dios. Yo no sé por lo que tú hoy estás pasando, mis hermanitos, pero no ese es el propósito que tú estás. Dios no nos quiere ver sufrir. Dios no nos quiere ver llorar. Pero si es necesario, lo vamos a hacer. Admiro a las personas que han perdido su esposo, que han perdido a su mamá, que han perdido sus hijos, que han perdido muchas cosas materiales. Pero como yo siempre he dicho ahora, las cosas materiales van y vienen, mis hermanos. Pero una vida, pero un ser amado, por más que querramos agregarle un codo, una parte de nuestra estatura, no vamos a poder. Escrito está que eso tenía que suceder. Escrito estaba que Jesús iba a ser entregado. Y Jesús dijo: Pedro, apártate de mí, porque muchas veces cuando yo me retiré, y no es que me haya retirado de las cosas de Dios, sino que a la iglesia que yo asistía, yo iba a iglesias, diferentes iglesias, a partir de esos 5 años. ¿Sabes por qué? Porque quería escuchar la voz de Dios, porque quería que Dios me hablara. ¿Y sabes qué me decía?
suéltalo, ya suéltala. Y que alguien te diga, ya suéltalo, es que tú no estás pasando por eso. Iglesia que asistía, iglesia que me decían lo mismo, ya suéltalo. Pedro le decía a Jesús, no sufras, no hagas eso. Ahí entendió que era el propósito divino de parte de Dios pasar por esos procesos, mis hermanos. Ahí entendió que yo no estaba en el lugar correcto de mi vida. Ahí entendí yo que tenía que pasar por una y mil cosas para poder cumplir el propósito de Dios. Y este es el propósito de Dios: regresar a los pies de Dios. Para mí esto es un regalo de Dios, mis hermanos. Dáselo fuerte al Padre. Y hoy te quiero exhortar. Como les decía al principio, para mí no me dieron mi aguinaldo, pero es que este es mi aguinaldo, mis hermanos. Tu aguinaldo, tal vez tú no has recibido un aguinaldo, pero el aguinaldo tuyo es tener a tus seres amados. Abrázalos, abraza a tus hijos. Hoy me vinieron a ver como 3 angelitas, mis sobrinitas. Ellas están bebés. Me siento orgulloso de tenerlas, porque Dios siempre me está diciendo: yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Ahí estaré contigo en los últimos días de tu vida, mis hermanos. Yo quiero que te pongas de pie. Y quiero que oremos y dar una palabra para algunos de los que están acá. Ahí cierra tus ojitos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo tome este lugar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y le vamos a dar gracias al Padre por esta oportunidad de vida. Porque has pasado momentos difíciles. Has llorado. Te has levantado de madrugada a orar y no has encontrado una razón por la cual estás acá. Pero hoy Dios te dice: mi hermano, yo he estado contigo, no te he soltado y no te voy a dejar. Dios está contigo, mi hermano. Él está contigo y no te va a abandonar. Yo no sé por lo que has pasado. No desistas, no desistas. Ya estás en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto, iglesia. Yo no estuviera acá en este momento si Dios no me hubiera traído. Tal vez ya me hubiera accidentado un montón de veces, pero es que el Padre tiene un propósito para mi vida y lo tiene para ti. Lo tiene para ti, lo tiene para ti. El Espíritu Santo toma este corazón, papito amado. Toma este corazón, Jesús, y restáuralo, papito amado. Restaura, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Padre, porque por un propósito tú trajiste a todos hoy, Padre amado. Por un propósito estás acá, mis hermanos. Por un propósito Dios te tiene aquí. Hoy Dios te va a usar, hoy Dios te va a levantar, hoy Dios va a restaurar ese corazón. Por un propósito, es un propósito grande, es un propósito grande. Dios se deleita, Dios se deleita. Espíritu Santo, toma el control, Jesús. Toma el control, Espíritu Santo. Ahí háblale al Padre y dile: Padre, aquí estoy. Gracias porque hoy termino este año y no lo estoy terminando mal, lo estoy terminando en casa. Oh, Espíritu amado, gracias. Gracias, Jesús.
Gracias, Padre, por deleitarnos en tu presencia, Jesús. Porque es tu propósito, papito amado. Porque hoy cambias el rumbo de ese propósito que hemos estado equivocados, Padre amado. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Levanta tus manos. ¿Y qué tal si le adoramos al Padre? No te canses, no te canses. Levanta tus manos y dile: Padre, aquí está mi vida. Ya cambia ese propósito que tú mismo has creado. No sé quién le dice esto. Ya cambia ese propósito que tú has creado y que tú crees que ahí es el lugar correcto. Pero no, mis hermanos. Si nosotros hemos pasado por momentos difíciles, es porque Dios, en medio de ese momento difícil, ahí va a terminar su obra. Ahí va a ser su obra. Y es que es la única manera. Y es que es la única manera que Dios nos puede tener a sus pies. Es la única manera en la que nosotros podemos ver su gloria, mis hermanos. De rodillas nos quiere Jehová. Espíritu Santo, habla. Habla, Jesús. Habla a cada uno, Padre. Y llénanos de tu presencia, que este año sea diferente. Por el amor de Dios, mis hermanos, cambia ese rumbo, cambia ese rumbo, cambia ese rumbo. Espíritu Santo, tú le estás hablando, nos estás hablando, Padre amado. Hay poder en tu sangre preciosa. Yo no sé si esa enfermedad te ha traído a los pies de Dios, pero es que tú ya no estás enfermo, sientes y tienes el síntoma. Pero es que si se te quita ese síntoma, no vas a arrodillarte ante Él, no vas a clamar ante Él. Oh, Espíritu Santo. Hombres aquí van a hablar en la palabra y en el Espíritu. Mujeres van a ser transformadas. Van a ser transformadas por el Espíritu Santo. Hay muchas mujeres acá que le han dicho: Padre, yo no quiero ser como era antes. Yo no quiero ser como era antes. Pon algo nuevo en mí. Pon algo nuevo en mí, pues. Gracias, Jesús, porque esa es tu presencia. Trae paz, trae gozo. Y aunque no entendamos, por lo que estamos pasando, es tu propósito, papito lindo. Y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para ser agradable ante ti, Jesús. Gracias, Jesús. Bendice a cada uno de los hermanos que hoy vinieron, papito amado. Llévelos con bendición a sus hogares, Padre, y que puedan pasar una hermosa Navidad con todos sus seres amados. Con todos sus seres amados. Y si esa mesa y esa silla está vacía, tenlo por seguro que ese ser amado se está deleitando en la presencia de Jehová. Y en mi corazón hay alegría, porque mi bebé no se la entregué al mundo, se la entregué al Padre, porque era un tiempo muy corto para que ese propósito se cumpliera en mi familia. Y hoy doy agradecimiento por lo que tú hiciste, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das de estar todos congregados como una familia, Jesús. Muchas gracias, Padre. Te doy la gloria y te doy la honra a ti, Jesús. Y gracias por hablar y mover lo que tuviste que mover para que hoy estuviéramos acá, Jesús. Gracias, papito lindo. Amén y amén, Jesús. Un fuerte aplauso. Amén. Creo que todos
Hemos recibido esta mañana una hermosa palabra de parte del Señor que nos debe poner a pensar en qué estamos desgastando nuestras fuerzas y en qué estamos desperdiciando nuestro tiempo. Si algo importante hay es el tiempo en familia, el compartir, el tener el poder pasar este tiempo hermoso en la casa del Señor, en nuestra casa. Así que yo te invito a que vayas a la presencia del Señor, porque como bien decía Carlitos, a veces decimos, no, está todo bien, estoy al 100, ¿verdad? Estoy sirviendo, estoy aquí, pero ¿verdaderamente estás en el propósito de Dios? ¿Verdaderamente estás viviendo en el plan que Dios tiene para tu vida? Así que este mensaje que quede en cada uno de sus corazones, que nos haga analizar, nos haga pensar, para que todos acá vivamos en la voluntad de nuestro Padre. Amén. Así que tal si se pone de pie, si usted viene con algún familiar, con algún amigo, abrácelo ahí a la par, pues no se quede nadie sin abrazarse. Queremos terminar orando por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos cada familia, Señor, cada hijo, cada hija tuya, Señor, que hoy están acá. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu palabra, Señor. Todo lo que el enemigo, Señor, ha querido venir a robar, a matar y a destruir, en el nombre de Jesús es cancelado, porque tu palabra dice que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, Padre. Bendecimos cada persona hoy aquí en esta casa, cada familia representada, que tengan unos días llenos de bendición, de felicidad, Señor, de prosperidad, mi Dios, sobre todo poniendo siempre tu nombre en primer lugar. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Así que el Señor me los bendiga a todos. Que tengan unas muy felices fiestas, que disfruten en familia estos días. Y nos vemos el próximo domingo. Aquí los esperamos a las 9:30. Muchas bendiciones a todos.